La investigación es un proceso sistemático y objetivo que busca generar nuevos conocimientos, resolver problemas y responder preguntas específicas. Es una actividad fundamental en la ciencia y en otros campos del conocimiento, y se apoya en diferentes métodos y técnicas para la obtención de los resultados confiables y significativos, que varían según el campo de estudio y los objetivos de la investigación. La investigación científica es un método de investigación matemático y experimental que consiste en explorar, observar y responder preguntas que permitirán construir y comprobar una hipótesis previamente establecida. Es decir, busca dar solución a problemas específicos o buscar la manera de explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos, refutar resultados, entre otros. Es por ello que la investigación se vale del método científico, que es una herramienta para proceder al análisis y la indagación del problema planteado de forma estructurada y sistemática, con el fin de demostrar la validez de los resultados obtenidos. La investigación científica desempeña un papel esencial en la educación, ya que contribuye a generar conocimientos, mejora la enseñanza, estimula el pensamiento crítico, promueve la creatividad e innovación y fomenta el espíritu investigativo en los estudiantes. Es una herramienta poderosa que ayuda a garantizar una educación de calidad y prepara a los estudiantes para enfrentar los nuevos desafíos del mundo actual. La investigación humana y cultural es un campo dentro de las ciencias sociales que se centra en el estudio de la sociedad, la cultura y las interacciones entre los seres humanos. Esta investigación busca comprender los aspectos sociales, culturales, históricos y psicológicos de las personas y las comunidades. La investigación humana y cultural es importante porque nos ayuda a comprender cómo los seres humanos se relacionan entre sí y con su entorno, cómo se construyen las identidades culturales, cómo se transmiten las normas y los valores sociales, y cómo se reproducen los cambios sociales y culturales. Además, esta investigación contribuye a la generación de conocimientos y teorías que pueden tener aplicaciones prácticas en diversos campos como la educación, la política, la salud y el desarrollo comunitario. La ciencia se refiere a un conjunto de conocimientos sistemáticos y organizados que se obtienen a través de la investigación, la experimentación y el análisis de la naturaleza y los fenómenos que la componen. Es una disciplina que busca entender y explicar cómo funciona el universo, así como los fundamentos de la realidad a través de la observación, la experimentación y la formulación de teorías. La ciencia también se caracteriza por ser un proceso en constante evolución, ya que los conocimientos y teorías científicas pueden ser modificados o mejorados a medida de que se obtienen nuevos datos y se realizan más investigaciones. Además, la ciencia busca ser objetiva y basarse en la evidencia empírica, lo que implica que las afirmaciones científicas deben ser verificables y reproducibles. La cultura científica se define como un modelo de comportamiento intelectual y social, basado en el conocimiento científico. Además, permite estimular el pensamiento crítico y contribuir a mejorar la vida de las personas. Es decir, a partir del aprendizaje de conocimientos científicos y tecnológicos, se produce el aumento del interés por la ciencia y la tecnología, despertando de esta manera nuevas vocaciones científicas, generando mayor apoyo para el avance de la ciencia, la inversión y la valorización del trabajo científico. El Currículo de Viena fue un organismo científico y filosófico formado en 1921 por el filósofo austríaco Moritz Schlick. Este movimiento, conocido como el nombre original de Currículo de Viena para la concepción científica del mundo, se ocupaba principalmente de la lógica de la ciencia, considerando a la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, y de la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias.
Hoy en día el currículo de Viena representa uno de los movimientos filosóficos más importantes a nivel internacional del siglo XX, gracias a sus aportes que influyeron en el desarrollo de la filosofía analítica y la filosofía de las ciencias. De igual manera, la filosofía de la naturaleza fue una de las primeras ramas del quehacer filosófico. El trabajo investigativo en la ciencia es muy importante ya que genera nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. Es por ello que la ciencia debe responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. Además, permite abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar a una conclusión de carácter general. Por esta razón, es indispensable que se fomente y apoye la investigación científica. El ser humano debe tomar conciencia de la importancia de observar, analizar y estudiar datos que puedan dar respuesta y solucionar diversos problemas, por ejemplo, aquellos que aquejan a la salud física y mental, la educación o el estilo de vida de los individuos. La investigación científica en la construcción del conocimiento es un conjunto de saberes comprobados, sistematizado y adquirido de manera sistemática y metódica por medio de la observación, la experimentación y el análisis de hechos o fenómenos. Es por ello que la investigación es una actividad que se lleva a cabo con la finalidad de generar conocimiento, y el conocimiento es la información que hemos adquirido sobre las cosas o sobre nosotros mismos. Dependiendo de cómo se realiza la investigación, el conocimiento puede ser científico, intuitivo o de sentido común. Además, tiene como finalidad ayudar a mejorar las condiciones de la existencia mediante la profundización en el conocimiento de los fenómenos y las causas que lo generan. Un hombre de ciencia es un profesional que ha hecho de la investigación científica una herramienta esencial para llevar a cabo su quehacer cotidiano, en el perfil en el que se desempeña, ya sea de tipo asistencial o docente. Por lo tanto, la investigación científica es una creación humana y forma parte de la cultura humana. La investigación es un todo unificado en el sentido de que se entiende profundamente cuando se considera de una manera integral y holística. Es decir, es una herramienta para comprender el mundo natural y social que nos rodea y para resolver problemas prácticos. La ciencia también es una forma de pensamiento crítico que nos permite evaluar afirmaciones y pruebas basadas en la evidencia. Entre los científicos más notables de la historia encontramos a Arquímedes, seleccionado como referente de los científicos de la antigüedad. Sus hallazgos transformaron la física, la matemática, la estática y la hidrostática. Fue el creador del tornillo de Arquímedes y de armas de asedio. Albert Einstein fue un científico relevante con avances de la gravedad y su teoría de la relatividad que modificó la percepción del espacio y el tiempo. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco fundador de la astronomía como ciencia. Junto a Galileo Galilei planteó la teoría heliocéntrica del sistema solar. Galileo Galilei fue un italiano precursor de la astronomía como ciencia y parte de la revolución científica del Renacimiento y padre del método científico. Fue el creador de la primera ley de movimiento y trabajó en el perfeccionamiento del telescopio. Leonardo da Vinci fue un pintor italiano, ingeniero e inventor. Fue el creador de varios artefactos vinculados al automovilismo, el vuelo y la guerra. Tuvo ideas innovadoras en lo que respecta a la creación del helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Isaac Newton contribuyó al desarrollo de las matemáticas, la proyección de la luz, la gravedad, las leyes del movimiento y la dinámica. Louis Pasteur fue un químico francés con sus aportaciones a la matemática y la microbiología. Su mayor descubrimiento fue la técnica de pasteurización, que permite que los alimentos sean más seguros para el consumo humano. Benjamin Franklin estudió los fenómenos eléctricos y la electricidad. Hoy en día sabemos que los rayos son descargas eléctricas.
Gracias a él y a este invento le permitió crear el pararrayos. Nikola Tesla fue un científico, físico e ingeniero, inventor del motor eléctrico, pero también contribuyó a las bases de los sistemas de ponencia de la corriente alterna. Stephen Hawking, sus estudios se centran hasta hoy en las leyes de los agujeros negros y la teoría de la relatividad general. La ciencia y la cultura son dos aspectos fundamentales e interrelacionados de la sociedad humana. Ambos juegan un papel importante en el desarrollo y progreso de las sociedades y se complementan entre sí. Por un lado, la ciencia es un método sistemático y estructurado que busca generar conocimiento basado en la observación, experimentación y análisis. La cultura, por otro lado, engloba los valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas compartidas por una sociedad. En este sentido, la ciencia y la cultura se entrelazan y se influencian mutuamente. Es decir, la ciencia tiene un impacto en la cultura a través de los descubrimientos y avances tecnológicos que mejora la calidad de vida de las personas. Influye en la forma en cómo nos relacionamos y nos comunicamos, y nos permite comprender mejor el mundo en el que vivimos. Por otro lado, la cultura también tiene un impacto en la ciencia, ya que influye en las preguntas que se plantean y cómo se investigan ciertos temas. Determina el enfoque y el impacto social de la ciencia. La ciencia es una parte integral de la cultura porque representa el conocimiento acumulado a través del método científico y la investigación. A medida que la ciencia avanza, también influye en nuestra forma de pensar, en cómo percibimos el mundo y en nuestras creencias y valores. Además, la ciencia también está influenciada por la cultura en la que se desarrolla. Los científicos están influenciados por su contexto cultural y social, sus creencias y sus normas, que pueden influir en las preguntas que se plantean y cómo se abordan. También es importante tener en cuenta que el desarrollo científico y tecnológico puede tener impactos sociales, económicos y étnicos, que son aspectos culturales de la ciencia. Un paradigma es aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en una determinada situación. En un sentido amplio, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas. El paradigma positivista, también llamado paradigma naturalista, surge de la necesidad de investigar a través de un método más allá de los ideales y creencias que apuesta por la racionalidad en el proceso de investigación. Se centra en el estudio de los fenómenos naturales observables a través de datos empíricos, objetivos y cuantitativos, es decir, busca los hechos y causas de los fenómenos sociales independientemente de los estados subjetivos de los individuos. Aquí el único conocimiento aceptable es el científico, que obedece a ciertos principios metodológicos únicos. El paradigma interpretativo es el modelo que se basa en la comprensión y descripción de lo investigado y surge como reacción al concepto de explicación y predicción típico del paradigma positivista. Parte de un punto de vista naturalista y humanista y se inscribe en el tipo de investigación cualitativa, donde el investigador busca interrelaciones entre el sujeto de la investigación y todo lo que le rodea. En otras palabras, el paradigma interpretativo interpreta datos y sustituye la medición y la construcción empírica, es decir, lo que puede probarse en la realidad por la comprensión de esa realidad. El paradigma sociocrítico, también conocido como teoría crítica, es una corriente del pensamiento que le otorga una gran importancia al análisis de la cultura y la sociedad mediante la aplicación de los descubrimientos de las ciencias sociales. Para el paradigma sociocrítico, la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa. Sus contribuciones se originan en los estudios comunitarios y la investigación participativa. Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales
y da respuesta a problemas específicos presentes dentro de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. El paradigma crítico o dialéctico se define como un acercamiento circular, dialéctico e histórico a los fenómenos, es decir, se ocupa del desarrollo histórico de las relaciones sociales y del papel activo del ser humano que participa en la investigación. Este paradigma se centra en el estudio de las condiciones que crean el desequilibrio y la inestabilidad, ya que a partir de esto surge lo nuevo y aparece el desarrollo. El paradigma fenomenológico es aquel que se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de lo que ocurre en un contexto determinado. Se basa fundamentalmente en la observación y en el uso de los relatos para comprender la experiencia de los propios sujetos de investigación. Con el uso de este paradigma se busca comprender desde la interioridad del sujeto las significaciones y el conocimiento de la forma de cómo se experimenta la vida social a partir de la descripción de diversos contextos y situaciones, los aspectos relativos a los valores, a las motivaciones y a las acciones que se manifiestan en las prácticas colectivas. El paradigma hermenéutico se presenta como reacción al positivismo, sustituyendo las nociones científicas de explicación, predicción y control de la comprensión, acción y significado. Este paradigma se basa en la necesidad de comprender la práctica social sobre lo que se pretende actuar, describiendo la cotidianidad, analizando los problemas y las actitudes de los individuos. Es decir, pretende describir, traducir, sintetizar e interpretar el resultado de los diferentes hechos que suceden a nivel social. Los métodos de investigación se definen como el conjunto de técnicas coherentes hacia la orientación de una investigación y el uso de determinadas herramientas que permitirán la obtención de un producto o resultado particular. En otras palabras, son las estrategias, procesos o técnicas utilizadas en la recolección de datos o evidencias para el análisis con el fin de describir información nueva o crear un mejor entendimiento sobre algún tema. El método deductivo es un proceso para la obtención de conocimiento que consiste en desarrollar aplicaciones o consecuencias concretas a partir de principios generales. Este método de investigación parte de la elaboración de una o varias hipótesis a partir de teorías o principios existentes, lo cual trata de poner a prueba ciertas hipótesis, es decir, busca comprobar si existe una relación o vínculo en circunstancias generales. Es por ello que se le denomina pensamiento descendente o ir de lo general a lo específico, porque parte de una idea general y llega a una conclusión específica. Además, este tipo de método se guía por la lógica y obliga al investigador o estudiante a utilizar tanto la observación como el pensamiento racional. El método intuitivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general a partir de casos específicos. A partir de estos patrones o tendencias se llega a una conclusión general o una teoría que se considera válida para todos los casos similares. En este sentido, el argumento inductivo se caracteriza porque va de lo específico a lo general. Es decir, a partir de varios conocimientos particulares se concluye con un conocimiento generalizado o conclusión. Estos conocimientos o proposiciones particulares se conocen como premisas. El método analítico es un modelo de estudio científico que se enfoca en la lógica empírica y en la experimentación directa. Se emplea con el fin de estudiar un fenómeno, problema, hecho u objeto. Es aquel que se aplica mayormente tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Este método se caracteriza por descomponer al objeto de estudio en diferentes partes para facilitar su indagación y ayudar a entender a profundidad los elementos que lo conforman.
Esto se realiza con el fin de trazar conexiones entre todos los elementos y así determinar su relación e influencia dentro del problema. El método sintético es un proceso de análisis de razonamiento que busca la forma de reconstruir un acontecimiento de manera resumida, valiéndose de los diferentes elementos fundamentales que estuvieron presentes en el desarrollo del acontecimiento. En palabras más sencillas, consiste en resumir un fenómeno o cosa que ya conocemos. Este método es uno de los más utilizados dentro de las investigaciones científicas existentes. Su premisa principal es la ciencia, en este caso a través de la síntesis. Por otro lado, tiene una metodología concreta. Esta consiste en analizar y contextualizar lo que queremos estudiar para a continuación extraer lo esencial. El método experimental es una forma de investigación científica que se utiliza para establecer una relación causa-efecto entre variables. Consiste en diseñar y realizar un experimento en el que se manipulan variables independientes y se mide el efecto resultante en la variable dependiente. El método experimental busca controlar todas las variables excepto las que se están estudiando, a través de la asignación aleatoria de los participantes a los grupos experimentales y de control, para poder establecer una relación causal con mayor certeza. El método histórico es un enfoque de investigación que se centra en el análisis y el estudio de eventos pasados para comprender y explicar los fenómenos del presente. Utiliza documentos históricos, testimonios, registros y otros tipos de fuentes para reconstruir y analizar los eventos y contextos históricos. El método histórico busca comprender en qué ciertos eventos ocurrieron, cuáles fueron sus causas y consecuencias y cómo influyen en el presente. Y por último tenemos el método etnográfico, que es un método de investigación utilizado en antropología y sociología para estudiar culturas y comunidades a través de la inmersión en el campo y la observación participante. El objetivo del método etnográfico es comprender la vida cotidiana, las prácticas culturales, los significados y simbolismos de un grupo en su contexto social y cultural.